Yo les dejé, si entran a revisar todos los textos para leerlos, van a ver que hay un par que son cortitos, pero hay dos que son 2 libros enteros. La idea es que ustedes ya los tengan ahí está la bibliografía, y ya en la clase anterior yo les puse en qué capítulo estaba lo que vimos. La idea va a ser que siempre, después les voy agregando algunos otros como para complementar, pero son manuales que toda esta temática la explica muy bien, entonces a mí me gusta tenerlos de bibliografía obligatoria, pero no los vamos a usar enteros y muchas veces no van a necesitar eh, ir a consultarlos, entonces les recomiendo que no los impriman enteros, sino que vayan capítulo a capítulo viendo. Les digo más a los que les gusta leer en papel, que por ahí, como les dije la clase pasada, es más para ir consultando clase a clase. Siempre les voy a dejar el capítulo para que ustedes vayan. No sé si pudieron leer un poquito lo que vimos la clase pasada del conocimiento, si quedó alguna duda sobre eso. Ahora vamos a repasar un poquito para introducir el tema de hoy. Bien, bueno, como ven acá, lo puse abajo de todo si lo encuentran fácil con la asistencia y el programa. Y no queda en medio de una clase. Como ven, yo acá puse el capítulo 1 de el manual de áreas, ¿no? Como para que ustedes vayan revisando y como siempre, como hago siempre, les dejo la presentación que vemos. Bien, bueno, eso era como para terminar de aclarar por las dudas, porque por ahí alguno o no escuchó esa parte de la clase y se encontró que había un montón para leer. Quizás ni revisaron, pero para repetir eso. Bien, bueno. La semana pasada introduje este concepto de conocimiento a través del trabajo, que estuvo muy bueno. Estuve revisando ahí con más atención, ahí los trabajos que dejaron, los links que dejaron, que la verdad que la mayoría, como vimos la clase pasada, tienen sus fundamentos, son links confiables. Vamos a seguir tratando de analizar de dónde buscamos información, por qué es importante eso. Porque lo que nosotros queremos siempre es que el conocimiento sea este tipo de conocimiento científico. Entonces, la clase pasada contrapusimos el conocimiento vulgar o cotidiano. Recuerden que vulgar no tiene que ver con la palabra que usamos o como usamos la palabra siempre, sino que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que sabemos, con lo que nos dice el sentido común. Alguna vez nos dijo algún familiar, un amigo, algo que aprendieron por la experiencia solamente. Entonces, todo este tipo de conocimiento es un conocimiento, un saber cotidiano, que no está verificado, que es acrítico porque no le hacemos muchas preguntas, lo hacemos, que es subjetivo y que es asistemático, no tiene ningún orden. No pertenece a ningún corpus de conocimientos. Es decir, alguien me puede decir que, siempre pongo los ejemplos, que son remedios caseros bastante conocidos. Que para el dolor de garganta tomen té con miel y alguien me puede decir que tomen té de jengibre y no son conocimientos que se van a relacionar entre ellos. Yo los puedo mezclar y probar también y no va a contradecir ningún tipo de conocimiento que yo tengo previo. No es que porque alguien me dijo no funciona el de jengibre ya el otro deja de existir o porque los mezclo, uno deja de tener efecto o no. ¿Por qué? Porque si yo ya puedo comprobar que en la mezcla uno deja de tener efecto, es porque yo los pasé por una prueba. Me pregunté algo, los pasé por una prueba y esa prueba va a ser exacta. Es decir, voy a mezclar una cantidad, dosis de miel, una dosis de jengibre con ese té, lo voy a calentar y voy a probar si funciona o no, si deja de funcionar con un elemento solo. Y ahí, si yo lo paso por una prueba, lo paso por un método, lo investigo, ahí pasa a ser conocimiento científico, que es verificable, objetivo, metódico, predictivo, va siempre a tener el mismo resultado y sistemático. Va a tener una razón. Si el jengibre hace bien a la garganta es porque desinflama, que tiene un componente que desinflama y no solo desinflama la garganta, sino en general es un estado. Pero también el jengibre
va a desencadenar otras reacciones en el cuerpo. Entonces, no cualquiera puede tomar libremente té de jengibre. Y eso lo va a investigar la ciencia, lo va a comprobar y va a decirnos para qué tipo de patología sirve, para cuáles no, en qué dosis. Y si funciona y se puede aislar el componente que desinflama el jengibre, por decir algo como muy casero, de ese componente se va a aislar y se va a ver si se puede reproducir en masa para tener otra fórmula para tomarlo. Un ejemplo de eso muy de farmacia es, por ejemplo, la chía. Yo que tengo colesterol, todo el mundo me dice, come semillas de chía, pero alguien, después esto, muy del conocimiento cotidiano, después me dice, no, si no las molés no sirve si las pasas por agua. Y hay un montón de gente opinando sobre eso, pero si nosotros vamos a las investigaciones científicas, nos van a decir exactamente cuánto hay que tomar, y si vamos a la farmacia hay pastillas que aislaron el componente y hacen que la dosis se ajuste. Y eso también tiene que ver con la ciencia. La ciencia no solo nos dice esto sirve para curar esto, para desinflamar, para bajar la fiebre, sino que nos dice la dosis justa, nos dice cuánto es el límite máximo de lo que podemos tomar, el mínimo y el máximo, nos dice la diferencia entre adultos y niños, nos dice las contraindicaciones. Para pensarlo, justo cuando estamos en esta materia, investigación de salud, es una de las cosas más claras que podemos ver. Entonces, contrapusimos este conocimiento cotidiano, que es espontáneo, que es superficial, no se pregunta mucho, que es subjetivo, tiene que ver con creencias, no solo creencias religiosas o creencias yo siempre digo, en las energías o en algo en particular, sino con lo que alguien, no sé, nuestra familia nos dijeron, esto funciona para la garganta, esto funciona para calmarse. En cambio, el conocimiento científico es objetivo, describe la realidad, describe el método y el resultado de ese método. Recuerden que esto es muy importante, y hoy lo vamos a volver a hablar, que es objetivo solamente en ese sentido, porque la pregunta que nos hacemos siempre es subjetiva. Es decir, la pregunta que nosotros hacemos depende de nuestro contexto, del contexto del investigador. Por eso es necesario que se produzca ciencia en todos los países, y yo diría en un país tan grande como Argentina, en todas las regiones. Porque, por ejemplo, acá en esta zona en la que estoy yo, las investigaciones sobre el dengue tienen mucho más sentido, o sobre el ecosistema del río Paraná tienen mucho más sentido, ¿no? Y tienen otra perspectiva, que son los temas que nos interesan a nosotros. En ese sentido, cada investigador, depende de su contexto, va a ver algo de la realidad que otro no. Pero el resultado de esa investigación, que es conocimiento científico, siempre va a ser objetivo. Describe la realidad. A pesar de los intereses o los deseos de ese investigador. Y en ese sentido lo podemos contraponer con algo del pensamiento que no es científico. Por ejemplo, si a mí dicen, bueno, yo que soy migrañosa, ponete, el nuevo remedio que me empezaron a recomendar es que agua caliente en los pies, ¿no? Yo voy a querer que eso sea cierto siempre, para que se me pase rápido. ¿Ves? Un investigador va a ponerlo a prueba en todas las personas que sufren de lo mismo. Y va a ver cuánto tiempo, en qué situaciones calma o no, y cuál es la causa, por ejemplo, de eso. Por eso mismo que el conocimiento cotidiano es dogmático, tiene que ver con un dogma que no se le pregunta nada. En cambio, el conocimiento científico es crítico, o sea, le hace preguntas y explicativo. Trata de explicar por qué pasa, qué va a pasar. Como siempre trata de predecir, es predictivo, es generalizable. Una vez que yo logro predecir qué va a pasar si mezclo esto y esto en esta dosis, ya puedo generalizar esa ley científica. En cambio, el conocimiento cotidiano no es generalizable, porque si nosotros nos ponemos a compartir remedios caseros, cada uno va a tener su remedio casero. Algunos serán parecidos,
pero seguramente van a diferir en detalles, que tienen que ver con cómo lo hacían en sus casas, qué les dijeron, por qué persona lo aprendieron. Y a mí me gusta siempre contraponer estos dos tipos de conocimientos y tomar un tiempo para volver siempre a esta clase, porque nosotros acá buscamos como objetivo el conocimiento científico y no nos podemos olvidar. Salimos de pensar en, yo mientras trabajo en mi central de esterilización pasa esto, entonces lo generalizo. O a mi primo le pasó esto, generalizo. Nosotros el conocimiento científico sí lo podemos generalizar porque lo ponemos a prueba, pero el cotidiano no. La anécdota, lo que le pasó a una sola persona puede ser casualidad. El conocimiento cotidiano nos sirve de base para construir el conocimiento científico porque muchas de las investigaciones que se hacen surgen de eso, ¿no? Y de hecho surgen de preguntas que nos hacemos por algo que pasó y las ponemos a prueba. Y también porque nos sirve para otra cosa. El sentido común nos sirve para convivir, por ejemplo. Y tener creencias, creer en algo por fuera de la ciencia nos ayuda también a tener esperanza, fe, sea eso lo que crean, ¿no? Y eso también es importante, creer que un paciente, además de hacer su tratamiento, que eso sería conocimiento científico, prenda una velita, rece, o venga, o manifieste, o sea lo que sea, que le va a servir para poder sentirse mejor, eso quizás le ayude en su recuperación. De hecho, hay investigaciones en donde prueban eso, pero no prueban si funciona o no, porque ahora vamos a ver que eso, y yo lo repito mucho, no se puede investigar, no es susceptible a ser investigado, pero sí lo que sienten las personas con eso, si alguien manifiesta, reza, lo que sea que le haga bien. Prende un saumerio, a veces digo yo. Por eso, hoy lo que vamos a profundizar, y lo quiero traer de vuelta si repasamos un poco esta diferencia, es en la investigación científica, que es el nombre de la materia. Yo ya en la introducción les dije, la investigación sirve para obtener este conocimiento científico, pero vamos a profundizar más en eso, ¿sí? Sobre la investigación científica, lo primero que vamos a tratar de definir es qué es la ciencia, porque nosotros la palabra investigación siempre la utilizamos, bueno, búsqueda de conocimiento. Y recién decíamos, búsqueda de conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento? El científico. Bueno, vamos a pensar en la ciencia por sí misma. Entonces, para pensar en la ciencia, lo primero que vamos a traer es este concepto de conocimiento científico, porque la ciencia es un conjunto de conocimientos científicos. Es decir, es un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, relativos a una rama del saber, a un objeto de estudio. Generalmente nosotros agrupamos la ciencia según el tipo de conocimiento. Hasta ahora lo que vimos es un conjunto de conocimientos que ya describimos los científicos, pero vamos a profundizar más en este concepto, porque es el concepto principal de esta materia, casi que es la ciencia, que es una investigación científica. Tenemos que saber qué queremos obtener y cómo lo vamos a obtener. Si nosotros profundizamos más, podemos decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, ya empezamos a ponerle más matices, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan organizadamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, o sea, objetos de estudio de una misma rama del saber. Y algo muy importante también es que los contenidos, los contenidos de la ciencia, son susceptibles de ser transmitidos. Es más, deben ser transmitidos. No solo es posible que los podamos transmitir como conocimiento científico, sino que es una obligación, vamos a decir, moral de cada científico, el investigar para compartir ese conocimiento que obtiene. Entonces vamos a ver concepto por concepto así también. Vamos a
siempre digo, desmenuzarlo para entenderlo mejor y que no queden solo en adjetivos que tienen estos conocimientos. Si hablamos de conocimientos racionales, es porque constituyen un sistema conceptual. Van a ser definiciones, van a ser imágenes, esquematizaciones, conceptos, los que forman este conocimiento. Y son racionales también porque requieren sistematización. Esa sistematización que tiene que ver también con que todos los conceptos se relacionen entre sí. El conocimiento nuevo siempre está relacionado con uno ya existente y nos sirve para obtener conocimiento nuevo existente. Y esos conocimientos que son racionales siempre pueden ser transmitidos mediante enunciados y contrastables con la realidad. En este sentido, se contraponen al otro conocimiento que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Estos conceptos describen la realidad. Acá es esto que es lo que diferencia la ciencia de la verdad. La idea de la verdad nunca puede ser ciencia. Es una idea de los científicos. La verdad tiene que ver con los dogmas, porque a la verdad no se lo puede criticar, no se le puede hacer preguntas. De hecho, porque no nos interesa tampoco esta idea de verdad, ya es verdad y no la discutimos. La ciencia nunca, nunca, nunca nos va a decir esto es verdad. Lo que nos va a decir esto es un conocimiento científico. Y la ciencia presupone siempre que hay un factor que es el error humano, que es el científico, o el error ahora de las máquinas, que son las que están empezando a investigar y hacer, y desde hace mucho vienen haciendo cálculos y vienen a ayudarnos también a hacer estas pruebas científicas. Entonces, los conocimientos siempre vamos a decir que son ciertos o probables. ¿Por qué? Porque la idea de cierto tiene que ver con esta idea más que se acerca quizás a la verdad, pero la idea de que sean probables es que admiten que pueda haber un error, admiten que pueda cambiar. Entonces, ese conocimiento es cierto hasta que algo cambie y hace que se tenga que volver a investigar. Entonces, esa generalización, esas leyes tienen que ver con la probabilidad. Y hay cosas que no van a cambiar tanto. Por ejemplo, la idea de que el agua, yo siempre pongo este ejemplo, el agua, que lo podemos comprar todos en nuestras casas, hierve cuando calentamos el agua a 100 grados centígrados, ¿no? Y eso lo podemos comprar todos. Y eso va a ser así siempre que no cambie nada, no sé. Y creo que para que cambie eso tiene que pasar algo bastante grave en las condiciones de la Tierra, pero siempre por la presión atmosférica, por el calor, el agua va a entrar en el punto de ebullición a los 100 grados. De hecho, pasó al revés, se elige que el 100 sea esa temperatura, porque es la temperatura en donde entra en ebullición el agua. Pero eso va a pasar siempre. Entonces, hasta que no haya nada que se descubra que lo cambie, una manera en que lo cambie, o que no cambie el agua misma, si nosotros le agregamos cosas que podemos comprar de cocinar solamente. Si le agregamos sal al agua, porque vamos a hacer unas pastas, ya cambia la temperatura en que entra en ebullición. Entonces tarda más. Lo pueden comprar porque si ustedes vieron que cualquier italiano les va a decir, la sal se pone después que hierve el agua, pero también es porque tarda muchísimo más en hervir. Porque ¿qué cambió el estado? Bueno, por eso son ciertos o probables, porque todo el tiempo estamos tratando de comprobar eso que ya sabemos, ¿no? Volviéndolo a poner a prueba. Y volviéndolo a poner a prueba en diferentes condiciones. Por eso, el conocimiento científico, que es parte de este corpus de la ciencia, siempre va a ser provisional. Es así hasta que lo probemos siguiendo el método y contrastemos con la realidad y nos salga otro resultado. Ya sea porque cambiamos algo, entonces ahí tenemos un nuevo conocimiento, o porque cambió algo, como siempre digo ejemplo, ¿se acuerdan cuando cambiaban las cepas del COVID? Que todo lo que nos decían ya no servía.
nos servían algunos consejos. Cuando hicieron las nuevas dosis de la vacuna, agregaron las nuevas cepas. Entonces ahí podemos ver cómo cambiaba, en este caso el virus, cambiaba todo el resto, la sintomatología, las consecuencias, el tratamiento, los métodos de prevención. Decíamos también que son verificables, es decir, que pueden ser comprobados. Y esto es lo que yo siempre les digo, que también son susceptibles a ser comprobados. Yo no puedo comprobar la existencia de la energía en tanto manifestación o de un Dios, pero tampoco puedo comprobar que no existe. ¿Por qué? Porque no hay una manera de ponerlo a prueba. Porque pensemos, no sé, el tarot. No, se va a leer las cartas y se va a pasar esto, pero va a pasar esto y uno al saber que va a pasar puede cambiar lo que pasa. Entonces, si no pasa, la persona que lee las cartas debe decir, bueno, pero vos hiciste algo con eso y no pasó. Y si pasa, lo comprueba. Pero, ¿cómo podemos comprobarlo científicamente? No existe ninguna manera de hacer un método científico para comprobar si es verdad o mentira el tarot. Entonces, no va a ser su objeto de la ciencia. Entonces, ¿por qué no se puede verificar? Ni para sí ni para no, todos esos conocimientos. La ciencia solo se va a ocupar de esos fenómenos, de esos objetos de estudios que puedan ser contrastados empíricamente. Es decir, que los pueda pasar a prueba y los puedo comprobar o no. Y lo que siempre digo, esta idea de que puedan ser sistemáticamente organizados, ¿por qué? Porque poseen un orden lógico y una relación entre ellos, ¿no? Pertenecen a un sistema de generalizaciones que tienen sentido entre sí. Por eso un nuevo conocimiento científico no puede contradecir otra que ya está. Si contradice, tenemos que volver a investigar los dos. Hay uno de los dos que o dejó de funcionar porque la ciencia es provisoria, los conocimientos científicos son provisorios, es decir, son ciertos hasta que se ponen a prueba de nuevo, o en alguna de las dos investigaciones hay un error. Y eso pasa mucho, ¿no? Por eso nosotros debemos compartir también todas las investigaciones porque es necesario también poder contrastar un conocimiento con otro. Cuando estos nuevos conocimientos se incorporan a la ciencia, este corpus de conocimientos científicos, lo hacen como parte de un sistema que tiene un orden lógico y que relaciona todos sus elementos entre sí. Esto que les decía que sí o sí nosotros tenemos que comunicar moralmente este conocimiento tiene que ver con que el conocimiento científico es susceptible de ser transmitido, por definición, la ciencia, los conocimientos de la ciencia, pero además, moralmente es necesario que nosotros podamos compartirlo. Y es por eso, porque es necesario que sea compartido, que va a tener un vocabulario y unas reglas propias, que son las que vamos a aprender también en esta materia. Y ya algo vimos en comunicación. ¿Te acuerdas cuando les dije, estas son las normas APA que sirven para citar, por ejemplo, y les enseñé muy rápidamente, vamos a repasarlo acá, cómo se citaba? Eso es porque las investigaciones tienen un esquema, un orden, un vocabulario, una precisión, que son únicas de las ciencias, de las investigaciones científicas y que hay que respetar, ¿no? Esas normas APA por algo se llaman normas, es una normativa, hay de varios tipos de normativas que ordenan las investigaciones científicas, nos dicen en qué parte del texto tiene que ir cada parte de la investigación. Por ejemplo, el método, las pruebas, a quién investigué, cómo lo comprobé. Porque cualquier persona en cualquier lugar del mundo que quiera leer esa investigación va a ir primero, y esto lo vamos a ir viendo, al título, que dice exactamente lo que se investigó, y cuándo y dónde, y después a las preguntas de investigación, a los objetivos, para ver si la información que está buscando está ahí. Y cualquier científico puede encontrar la información que necesita en una investigación porque está siempre en el mismo lugar y siempre se utiliza el mismo vocabulario. No es como un libro, por ejemplo,
de ficción que el título puede ser de fantasía y después parece que no tiene nada que ver, uno se da cuenta al final. O que puede intercambiarlas, como lo escribe. Puede empezar un libro por el final o puede empezar por el medio de la vida de esa persona y después volver atrás, ir para adelante en su vida. Puede jugar con eso. La investigación tiene sus partes ya definidas y nosotros las tenemos que seguir y mostrar, es decir, compartir, transmitir con claridad y precisión. Y en todas partes del mundo es igual. Lo único que cambia es el idioma. Y lo más importante es que son metodológicamente obtenidos. Para que haya investigación científica, conocimiento científico, yo siempre repito que hay un método, que es el famoso método científico, y es un método muy riguroso. Es el método que se va a asegurar que ese conocimiento fue puesto a prueba. Esto es lo que vamos a ver hoy también. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ir viendo también paso a paso. Pero para resumir cómo se hace, vamos a tratar de entender cuáles son los pasos. El método científico lo podemos definir como un conjunto de pasos, de técnicas, de procedimientos que nosotros empleamos para resolver problemas de investigación. Es decir, problemas de conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la prueba científica. La prueba o verificación de la hipótesis. El método científico no es el único, así como lo vamos a ver, pero en general todos los métodos se derivan de este método científico. Para poder comprender los demás tenemos que empezar a entender este. Porque van a ver, es muy general. Podemos en este método científico después aplicar otros pasos y vamos a estar siguiendo un método riguroso. Las ciencias sociales, por ejemplo, el método científico muchas veces difiere porque es diferente el tipo de información que estamos buscando. Pero en general tiene varios pasos y empiezan siempre cuando pasa algo nuevo y yo lo detecto, ¿no? Está pasando algo. Y si digo algo nuevo, como siempre pongo de ejemplo, el COVID fue algo nuevo, un virus nuevo, que no se conocía, nos sorprendió a todos. Ese virus tenía antecedentes de virus parecidos, pero así el SARS-CoV-19 recién comenzó, lo habían dicho en el 2019, en diciembre del 2019. Fue la primera vez que ese fenómeno ocurre, lo observamos. Y ahí ya tenemos el germen de una investigación, de un método científico. Cuando pasa algo, lo observo. O puede ser algo más chiquito también. Justo este ejemplo es una pandemia, ¿no? Pero puede ser algo más chiquito, algo que cambió en los métodos de trabajo de una institución. O puede ser algo que pasa. Por ejemplo, vieron que la semana pasada, me parece que es no sé si es a nivel nacional o de Buenos Aires esta noticia, porque la escuché por arriba. Pero la escuché por arriba en varios lados, pero nunca, no me puse a buscar, pero escuché que la mitad de las personas, de los alumnos, tienen más de la mitad del ausentismo, es decir, del ausentismo permitido. O sea que creció el ausentismo en las escuelas. Eso es un dato que cuando lo percibo, primero estamos buscando datos de lo que pasa. Lo percibo y me pregunto, bueno, lo primero que me pregunto es, ¿por qué? Yo recién me pregunté dónde. Podemos también preguntarnos específicamente dónde, esas cifras donde sean más, si es en ciertas zonas, en una provincia en particular, o si es un dato que se ve en general, la distribución de ese dato se ve en general en todo el país. Después nos podemos preguntar, yo me pregunto, y que todavía no se sabe, nadie lo investigó, ¿por qué? Buscar las razones de por qué pasó eso. Entonces, ahí tenemos como el primer puntapié inicial. Pasó algo, lo observo, me doy cuenta y ahí tengo ese objeto de estudio. Entonces vamos a ver cómo se hace este método científico, cuáles son los pasos una vez que yo observé que ocurrió un fenómeno o pasó algo nuevo como lo del COVID.
Y como podemos ver, el COVID, que fue una enfermedad, un virus nuevo, es algo que afectó a muchísimas personas y por eso lo podemos observar. O cuando observamos este nuevo fenómeno es porque ya estamos preguntándonos cosas. Por ejemplo, recopilando datos, en este caso ausentismo. Una vez que yo observo ese nuevo fenómeno, algo que pasó, objeto, algo que le pasó a las personas, una nueva forma de ser. Acá, cuando surgió esta moda, que ya pasó, se ve que era algo muy momentáneo, que ya no le sirve más a ningún medio, de los Terian. Bueno, ¿por qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? Observo algo y me pongo a preguntar sobre eso, ¿no? Entonces, el primer paso es la observación. Cuando hablamos de observaciones, la observación científica es cuando me hago preguntas sobre algo. Una vez que yo me hago preguntas sobre algo, me pongo a buscar qué se sabe sobre el tema, qué he dicho sobre el tema. Por ejemplo, cuando empezaron los primeros pacientes con COVID, empezaron a ver los síntomas y contraponerlos con los virus existentes. Cuando salen estas cifras que llegan a las noticias, pero antes los ministerios se encargan de recopilarlas, en este caso el Ministerio de Educación, seguramente empiece a contraponerlo con otros datos existentes. Entonces, cuando los datos existentes, lo que ya pasa, por ejemplo, un virus o los virus que ya existen, no terminan de responder a este fenómeno, lo que nos hacemos es una pregunta. Eso en investigación se llama problema de investigación. Es la pregunta que hacemos acerca de ese hecho, ese fenómeno que estamos observando. Y es la clave de una investigación, la pregunta que le hacemos al tema. Esa pregunta, si yo voy a empezar una investigación, no tiene respuesta todavía. Si ya tiene respuesta, yo la puedo responder con el conocimiento que ya existe. No necesito un conocimiento nuevo. Si yo necesito un conocimiento nuevo, es que hay un problema de investigación. Ese es el segundo paso de una investigación científica, en este caso, siguiendo el método científico. Formular un problema, una pregunta de investigación. Y para poner de nuevo los dos ejemplos que estoy dando, ahí medio bastante diferentes, si nos preguntamos qué es el COVID, en diciembre de 2019, enero de 2020, no se sabía, podíamos contraponerlo con los virus parecidos solamente, pero si preguntamos qué es el ausentismo, se sabe. Ahora, ¿por qué es un problema de investigación? Porque son cifras nuevas del 2026. Supongo que son las cifras que quedaron de 2025 esas. Así que nos estamos preguntando por un hecho nuevo, algo que se sabe como el ausentismo de las escuelas, que puede haber un montón de razones y hay muchos libros y el Ministerio de Educación y desde todos los libros de pedagogía hay un montón de respuestas, pero lo que tenemos que saber es por qué se detectan esos casos de ausentismo por ejemplo, podemos preguntarnos Argentina o provincia, no sé si la provincia de Buenos Aires o Cava en ese caso, en el 2026. Ahí ya hay una pregunta que no tenemos respuesta. Ya no habla en general del ausentismo, sino de un caso en particular. Por eso, siempre que hablamos de problema de investigación, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Y una vez que nos hacemos esa pregunta, formulamos una hipótesis. Es una respuesta probable a esa pregunta. ¿Por qué nos acercamos con lo que ya sabemos? Así como hicieron ustedes en el trabajo que hicieron de conocimiento. Es un poco lo que hacemos, nada más que yo les dije solo del sentido común. Esta hipótesis se hace con todo lo que ya se sabe del tema. Con todo lo que sabemos del tema, por ejemplo, cuando surgió el COVID como un nuevo virus, ¿qué era todo lo que se sabía del tema? Los nuevos síntomas, cómo era esta patología, pero además todos los virus anteriores parecidos, que tenían síntomas parecidos, características parecidas, condiciones parecidas. Entonces, con lo que yo ya tengo de este fenómeno, que ya observé, más lo que ya sé de fenómenos parecidos, puedo formular una hipótesis, una respuesta probable, obviamente informada. Y esa hipótesis es la que voy a someter a prueba. Voy a ver si se comprueba o no. Ese es el cuarto paso de este método científico.
¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la recolección de datos. Voy a buscar datos que me ayuden a ratificar o rectificar esta hipótesis, comprobar o no comprobar esta hipótesis. Después voy a analizar esos datos, a procesar esos datos para ver si confirman o niega la hipótesis. Y ya sea que esa hipótesis se confirma o no, yo voy a tener mi respuesta. Ya voy a tener un nuevo conocimiento científico, que es la conclusión de la investigación. La respuesta a ese problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me pregunto por qué se dan los casos de ausentismo, por qué crece el ausentismo, y como hipótesis pienso que es, bueno, por problemas de transporte, los chicos viven lejos de las escuelas, o por, bueno, vamos a poner ese, así no mezclamos muchas hipótesis. Y yo voy a investigar, a recolectar datos, hacer encuestas, reviso reviso los transportes que llegan a esas escuelas, veo si las líneas de transporte responden a la demanda de esos niños, hablo con las familias de los niños, hablo con los directivos de la escuela, recolecto un montón de datos y compruebo que no se debe a eso. Ahí ya tengo un nuevo conocimiento. Son datos sobre una problemática que sucede, en este caso, en la educación, una problemática a resolver, que me genera una pregunta de investigación, y la única manera de resolver esa problemática a nivel práctico es preguntarnos por esa problemática a nivel conocimiento. Y ya tengo un nuevo conocimiento, que en este caso, en este supuesto que estoy haciendo, que es que no era un problema de transporte, los chicos podían llegar si querían. Hay otro problema a investigar, por ejemplo. O sí, con ese conocimiento yo puedo resolver el problema práctico. ¿Por qué? Porque propongo nuevos trayectos en el transporte ya público, propongo nuevas formas, propongo incentivos a los transportes escolares, no sé, un montón de políticas que podemos hacer. Pero lo que nos importa acá, lo que nos vamos a quedar acá, no es en las políticas, en el caso, yo tengo un ejemplo de educación, pero podríamos pensarlo en salud, no es en las políticas o estrategias de las instituciones o el Ministerio de Salud, no es en cómo resolver el problema, sino en buscar información, buscar conocimiento sobre eso, que es lo más importante. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, el por qué en este caso supuesto que estoy dando, no puedo resolver el problema. Este método científico tiene que ser muy riguroso porque si no puede quedar en la opinión o en lo que espera el investigador que sea el resultado, ¿no? Por eso, los pasos de este método científico, que son los pasos de una investigación, son rigurosos y hay que seguirlos con el vocabulario, con las partes, con el método, incluso las normas hasta cómo redactarlo del método científico. Hasta ahora vamos bien, igual vamos a ir en cada uno de estos pasos, vamos a seguir trabajando porque vamos a hacer un proyecto de investigación nosotros. Entonces vamos a pensar paso por paso, pero la base es esta. Pasa algo, me doy cuenta que pasa, hago una pregunta con lo que sé el tema, lo que voy a buscar de información del tema, hago una hipótesis, una respuesta probable, recolecto datos, los analizo, los proceso y llego a una conclusión, a ver si mi hipótesis era cierta o no. Y esto es básicamente lo que utilizamos para la investigación científica. Hay muchos conceptos de investigación, yo puse 3 que están en los apuntes que yo les di, como conceptos que se complementan. Por ejemplo, Sierra Bravo dice, la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Y esto es como la base de investigación. Siempre que hay una investigación es porque hay algo que no se sabe todavía. Si se sabe, no necesito la investigación. Queda un poquito ahí, por ahí corta esta investigación, entonces agrego la de Sabino, que es uno de los autores que tienen, un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. Un problema, claro está, de conocimiento, es decir, puede surgir, como ya vimos, de un problema
práctico, pero siempre nuestra pregunta va a ser sobre conocimiento. Y el otro concepto por ahí para completar estos tres, una actividad encaminada a la solución de problemas. Esto, de nuevo, problemas de conocimiento. Su objetivo es hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Acá ya está el concepto de este proceso científico, este método científico como medio para resolver este problema de conocimiento. Entonces podemos decir que la investigación científica es un conjunto de fases, como este proceso, que ponemos en práctica para buscar una respuesta a una situación que se presenta como problemática. Siempre vamos a pensar en un problema de conocimiento. El método, este método científico, es el camino en esta búsqueda. Tenemos que hacer un método que va a ser siempre, digo, riguroso. Este procedimiento que va a estar expresado a través de normas y reglas genéricas a la actuación científica. Normas que nos hacen que este conocimiento científico pueda ser transmitido. Entonces, una investigación científica siempre implica el descubrimiento de un nuevo aspecto de la realidad, algo nuevo que no sabemos, que puede ser chiquito, como el ausentismo, o puede ser algo que pasa en una institución, o puede ser algo más grande, surge un nuevo virus a nivel global y sabemos qué es. Y va, entonces, si nosotros descubrimos algún nuevo aspecto de la realidad, siempre vamos a estar produciendo conocimiento. Lo otro que implica es la producción de un nuevo conocimiento científico. Ese conocimiento, yo decía en la primera clase, la primera separación o clasificación y más importante de investigación tiene que ver si ese conocimiento está dirigido a incrementar los postulados científicos, los postulados del corpus científicos, teóricos, a saber más de un tema, es la investigación básica. Algunos la llaman pura también. Pero si esos conocimientos, esas respuestas nos sirven para resolver un problema práctico, es la investigación aplicada. Cualquiera de los dos busca conocimiento, uno para saber más de un tema y otro para resolver una problemática. La investigación básica, como vimos en el primer video, en la primera clase, los videos del premio Nobel, la investigación básica es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos más sobre, por ejemplo, en investigación en salud del cuerpo humano, no podemos saber sobre las enfermedades. Entonces, si el problema práctico es curar una enfermedad o tratar una enfermedad a veces, ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos conocimiento teórico sobre el cuerpo humano? Si la problemática que ustedes pueden pensar es sobre cómo esterilizar, cómo encontrar nuevos métodos de esterilización, ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos más sobre los activos que se utilizan o que se podrían utilizar? Entonces, los dos tipos de investigación se complementan y son necesarios. Yo ya les adelanto algo. Nosotros, por el tipo de herramientas que tenemos, vamos a pensar en investigaciones aplicadas. No porque las vayamos a hacer porque tenemos muy poquito tiempo en un cuatrimestre, pero sí porque es muy difícil pensar y planificar una investigación básica, por ejemplo, sin un laboratorio, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, quiero encontrar un nuevo método para esterilizar, sería excelente. Y es algo que en algún momento de su vida lo pueden hacer, pero se necesitan muchos recursos, herramientas que tienen que ver con otro tipo de conocimientos también que tienen que profundizar. En cambio, si nos preguntamos por un problema práctico, es mucho más fácil de plantear esa investigación, ¿no? Como les decía recién, si nos planteamos si lo llevo de nuevo a mi lado, que es la educación, sobre el ausentismo, con datos que nos puedan dar desde el Ministerio de Salud, de educación, con encuestas, lo puedo resolver, ¿no? No necesito un laboratorio. Después, otra clasificación tiene que ver con el nivel de profundidad de esa investigación. Hay muchas clasificaciones, algunas las vamos a ver, otras, como tienen que ver mucho con lo teórico,
Vamos a dejarlo también, una vez que ya entendemos mejor el proceso de investigación, vamos a ver varios tipos que tienen que ver con los procedimientos que se hacen. Pero hay una que para mí es fundamental que tiene que ver con el nivel de profundidad. Es decir, con el nivel de profundidad con el que se aborda ese objeto de estudio, ese fenómeno que estamos estudiando. Y ahí tenemos 3 niveles, y los ordené de más superficial al más profundo. El más superficial es la exploratoria. Como dice el nombre, nos ayuda a explorar un tema. Entonces, este tipo de investigación lo necesitamos cuando el tema es poco conocido. Entonces, nos ayuda a saber el qué, ¿no? ¿Qué es esto que vamos a investigar? ¿Se acuerdan que en su trabajo, la primera pregunta que tenían todos los grupos, y enseguida dijimos era, ¿qué era? Lo primero que nos preguntamos es eso. Si nosotros ya no sabemos qué es, tenemos que quedarnos en la superficie, saber lo más general del tema. Y esta investigación exploratoria también nos ayuda a profundizar después, porque si nos acercamos al tema, podemos identificar variables, es decir, qué características estudiar y formular preguntas. Es decir, la primera capa de esta investigación, lo más superficial en esta investigación, es la exploratoria. Después, un nivel más profundo es la descriptiva, que como las palabras son bastante, nos dicen qué vamos a hacer. Vamos a describir esa temática, ese objeto, ese fenómeno. Nos va a ayudar a responder qué, cómo, dónde. Nos va a ayudar a caracterizar qué está pasando. Incluso algunos ponen dentro o como un nivel intermedio entre el 2 y el 3 o dentro de esto las correlacionales, que nos ayuda a empezar a hacer las primeras relaciones entre variables o entre temas. Entonces, decimos en el primer nivel explorar el tema, más tiene que ver con el qué, y después más descriptivo, qué, profundizar en el qué, ya una vez que hice esta exploración, cómo y dónde. Y por último, la explicativa, que es el nivel más profundo, que busca el porqué de los hechos. Entonces, ya al saber el porqué, empezamos a poder generalizar también. Podemos estudiar las causas, los efectos, las relaciones entre las diferentes variables y, por supuesto, las consecuencias. Este tipo de investigación es el más profundo. Y yo siempre digo que imagínense esto de la profundidad como si fuera una pileta. Nosotros para llegar al fondo de una pileta, sí o sí, tenemos que pasar por la superficie y por el medio de la pileta. No hay manera de que vayamos directamente al fondo. Si pensamos, no sé, un edificio, quiero llegar al último piso y bueno, voy por la escalera de ascensor, un helicóptero y me lleva por arriba. Acá no, en una pileta, si yo me quiero llegar hasta el fondo, no hay manera de hacerlo sin pasar por la superficie y el medio. Si yo quiero hacer una investigación explicativa, saber el porqué, causas, efectos, consecuencias, la relación entre las características de ese fenómeno, objeto, sí o sí primero tengo que tengo que tener datos de los otros niveles, el qué, la exploración, el qué, cómo, dónde, la descripción. Esos datos por ahí ya los recolectó otro investigador. No necesariamente nosotros tenemos que hacer todo. Pero si yo no sé exactamente qué es este objeto, no sé qué, cómo, dónde, no puedo describir este objeto, no puedo preguntarme el por qué. Yo recién cuando hablaba de ausentismo lo hacía con este dato que salió en los medios de comunicación. Pero si yo no tengo el dato del ausentismo, no puedo preguntarme por qué hay ausentismo, porque realmente no sé si es un dato que existe o no. Quizás los niveles de ausentismo son los esperables, que siempre, y depende también de las edades. Por ejemplo, si alguno tiene niños en la familia, sabe que hasta los 6, 7 años los chicos se enferman un montón. Y eso es esperable, lo dicen los pediatras, además. Los pediatras aclaran, bueno, esto va a ser así hasta los 6, 7 años. Entonces, el nivel de ausentismo de un jardín de infantes es mucho más grande que el de primer grado y el de primer grado que el de quinto o el de la secundaria. Y el nivel de quinto año de la secundaria es mucho más
alto que el de primer año, además de Bariloche y todo, por un tema que tiene que ver también con las características adolescentes en el último año. En cambio, si esos niveles salen de lo esperable, ahí me puedo preguntar por qué. Para saber eso, yo tengo que saber qué es el ausentismo, saber cómo se produce, cuáles son los niveles esperables. Tengo que poder describir eso y tener datos sobre si pasa o no. Y ahí sí me puedo preguntar el por qué. Que sería el último nivel. Por eso, en esto de profundidad, esta metáfora de la pileta nos ayuda muchísimo. Y también la profundidad, le decimos profunda a la pileta también por lo mismo, ¿no? De esos niveles de investigación, acá también, para adelantarnos en cuál podemos proyectar, en cualquiera, depende de los datos que tengamos. Pero sí o sí tenemos que recopilar los datos. Por ejemplo, el primer y segundo nivel, saberlos, leerlos, que existan en algún lado si yo me quiero preguntar el porqué de algo o las consecuencias de algo. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque yo lo que quiero con esta última parte también de clasificaciones, que después las vamos a recuperar, todo lo que vimos hoy lo vamos a recuperar haciéndolo también. Es porque ya entramos en la clase que yo les avisé, va a haber un momento que ya los voy a hacer armar en grupos para que empecemos un trabajo todos juntos. Ese trabajo, yo les adelanté, pero lo vuelvo a decir, va a ser un proyecto de investigación. Es decir, que ustedes puedan hacer un proyecto que diga exactamente qué investigarían, cómo lo investigarían, qué datos irían a buscar, cómo los analizarían. Los proyectos de investigación tienen todas las mismas partes de una investigación, nada más que no se lleva a cabo, no se hace el trabajo de campo. ¿Para qué sirve un proyecto de investigación? Porque para investigar, como lo dije en la primera clase, se necesita sobre todo un presupuesto. Un presupuesto y un lugar para investigar, un equipo para investigar. Que eso es lo que dan las instituciones que nombramos, ¿no? Las universidades, el CONICET, los institutos de investigación que son privados. Yo tengo algo que quiero investigar, bueno, necesito que alguien lo financie, porque cualquier investigación necesita un presupuesto, necesita un equipo de trabajo o material de trabajo, y si fuese básica, un laboratorio, por ejemplo. Entonces, el único tipo de investigación que se hace, vamos a decir, sin presupuesto y a veces con un presupuesto muy limitado, son las investigaciones que hacen los alumnos de las licenciaturas. Una tesis, por ejemplo. Que sí, muchos hacen investigaciones que se pueden hacer sin necesidad de todo ese laboratorio, ese presupuesto, ese equipo de trabajo. Son investigaciones más chiquitas. ¿Qué se pueden hacer? En todo tipo de investigación, ya sea en una tesis o en una que necesite un gran presupuesto, para llevarla a cabo alguien la tiene que aceptar. En el caso del alumno, el tutor de tesis, que es el que le dice, te voy a aceptar la investigación o no. Sin un tutor no te puedes recibir. Y en el caso de las investigaciones que necesiten un presupuesto, la persona, la institución que lo va a dar. Es por eso que en el proyecto de investigación se pone exactamente todas las partes que va a tener esa investigación para que esa persona, tutor o institución, la apruebe. Eso es lo que vamos a hacer, el proyecto de investigación. El proyecto de investigación nos ayuda a profundizar muchísimo en cada una de las partes de la investigación sin llevarla a cabo, porque, insisto, no es porque no puedan, sino porque no tenemos tiempo. El año que viene seguramente van a hacer una pequeña investigación en tercer año para recibirse y ahí van a tener todos los elementos y todo el conocimiento que van a sacar de esta materia. Para eso lo vamos a hacer en muchas partes, así que yo los voy acompañando. Porque yo siempre digo, en una tesis, en cualquier materia de este estilo, se tiene un tutor. Acá voy a funcionar yo de tutora, medio una locura de todos, pero lo vamos a ir haciendo parte a parte, clase a clase, vamos a ir trabajando en todo esto. Por eso, la clase de hoy lo que les voy a proponer después de esto es que ya vayamos eligiendo temática. Para eso, antes de pasar a esto y explicarle qué les propongo y qué les pido, les pregunto si hasta ahora está todo lo que vimos hasta ahora, se entendió, si tienen alguna pregunta.
Pregunta o comentario. Se va entendiendo, profe. Bien. Después todo esto lo vamos a poner en práctica, así que por ahí volvamos a esto y a reexplicar ciertas cosas. Yo lo que les voy a pedir es que vayan eligiendo una temática. La temática es el área de interés que tiene una investigación. Lo que limita es el campo de conocimiento, entonces nos ayuda a ir buscando información sobre lo que queremos investigar. Porque la base de una investigación es saber bien del tema. Para buscar una temática, lo que yo les voy a pedir es que ya empiecen a formar los grupos con los que van a trabajar durante todo el cuatrimestre. Yo les recomiendo que sean de a 2, pero también pueden ser de a 3. Entonces yo puse acá, ahora después voy a poner, porque después, una vez que lo hagan, dejen en comentario, armar grupos de 2 o 3 integrantes para trabajar durante todo el cuatrimestre. ¿Por qué 2 o 3? Porque son trabajos que con mucha gente yo tengo que evaluar que todos hayan entendido la materia, entonces, como va a ser el trabajo con el que van a rendir a fin de cuatrimestre, y esto ya es un poco más complejo que por ahí comunicación, que éramos grupos más grandes y se podía. Pero además porque para mí los primeros pasos en una investigación siempre es mejor que podamos charlar, debatir el paso a paso, y por eso no los quiero dejar a solos haciendo un trabajo. Yo les recomiendo que si se quieren poner de 2, por ahí es más fácil de trabajar, porque vamos a trabajar todo el cuatrimestre y muchas veces en clase así no sacan tanto tiempo de su vida por fuera de clase. Hay cosas que sí o sí las van a hacer aparte, ¿no? Eso lo eligen ustedes. Y lo que van a hacer es elegir un área de interés. Este área temática, que nos ayuda, como les decía antes, a buscar información, acá ya está delimitada por algo. Primero, por el nombre de la materia, que es investigación en salud. No tiene que salir de eso. Y segundo, por su carrera. Tiene que ser una investigación que tenga correlación con su carrera, es decir, que esté delimitada dentro de su carrera. ¿Sí? Ahí tenemos la primera delimitación temática. Después de eso pueden elegir libremente el tema que quieran. ¿Sí? Esto, cuando yo digo libremente el tema que quieran, parece muy lindo por la libertad, pero además muchas veces es más difícil. Entonces yo les voy a dar algunos consejos. Yo les dije antes que lo más probable por las condiciones en las que estamos y por el tiempo que tenemos es que todas sean investigaciones prácticas. Entonces, dentro de esa limitación de la temática, lo que les aconsejo y propongo es que empecemos a revisar eso que nosotros conocemos de trabajar algunos ya están trabajando en salud, algunos ya están trabajando en esterilización, por ahí pueden traer también más temas, pero si no por lo que saben de su trabajo. Y ahí es donde surgen muchas problemáticas. En la elección de temática yo les sugiero que busquen siempre tenemos que buscar un problema que sea de real interés. Y acá cuando digo real interés, tiene que ser un interés para la sociedad o para la institución en la que trabajan o para su futura profesión. Pero además, yo siempre agrego como medio como chiste, pero que les interese a ustedes, para que no se aburran durante todo el cuatrimestre. Una temática conocida, que puedan tener acceso a la información. Es decir, no se vayan a buscar temáticas sobre cosas que todavía no saben, estamos en segundo año, cosas que todavía van a dar en este año y en el que viene. Entonces busquen sobre algo que ya saben, que ya manejan, que pueden tener ayuda. Si alguno ya trabaja en salud o en esterilización, vayan con algo que hayan visto en esa institución, por ejemplo. Porque las prácticas ustedes recién están empezando o empiezan ya más a fin de este año. No, ya arrancamos, profe. Bien, bueno, quizás ya están viendo algo en las prácticas. ¿Qué pueden estar viendo? Lo que pasa en cualquier profesión, en cualquier lugar. ¿Qué cosas? De la teoría a veces que ustedes dan, que se hacen así y esto es así, y en la práctica, por recursos o por cómo se maneja una institución, a veces no se hace así. O que pueden estar viendo que hay cosas que se podrían mejorar, ¿no? Entonces, sobre eso nos podemos hacer preguntas. Después vamos a ver cómo nos hacemos preguntas, pero la idea es que ya vayan pensando en un tema concreto, accesible. Si ya están haciendo prácticas, piensen en algo que están viendo ahí,
que ahí van a tener también información. Es decir, información sobre todo de la experiencia que ya están adquiriendo. Y pueden hacerle preguntas a la gente del lugar. Todavía no llegó el momento que tengamos que hacer preguntas para conocer el tema, pero es un buen consejo como para cómo acercarse a una temática. Y que les interese, que piensen que va a ser algo que van a presentar el trabajo final de la materia a fin de cuatrimestre, que ya está incluso la fecha, que es, yo siempre la repito así, vamos viendo que vamos a trabajar mucho con esto. Si terminan las clases con ustedes un 30, el 20 y pico será. Se metió el calendario acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que para el junio, el 23 de junio, este trabajo va a estar hecho. Antes del 23 de junio, yo ya les voy recordando algunas cosas. Es feriado, el 9 hay una clase de consulta, la última clase de consulta. Yo planifico las clases para que ese 9 esté más o menos todo armado y les queden dudas para resolver ahí, y casi que esté completo y les queden esos 15 días para buscar herramientas para defender solamente ese trabajo que lo van a presentar y defender. Por eso vamos a ir trabajando clase a clase. Profe, y yo lo que les voy a proponer, cada vez que demos un tema nuevo para este proyecto en la clase, que esa misma clase trabajemos, un rato, charlamos un rato, volvamos en común a poner preguntas, dudas, y si ya tienen una respuesta, a poner en común esa respuesta. Hoy hacemos esta parte, este paso de la investigación, la ponemos en común, yo les doy mi devolución, y ahí aprovechamos el tiempo en clase también. Obviamente que si alguno, ya ahí veo gente trabajando, recién llegando de trabajar, que capaz que en clase no se pueden organizar tanto, charlan, se ponen de acuerdo en clase, charlan si hay dudas y después lo hacen tranquilos en sus casas reunidos y vienen a otra clase también, puede ser con un adelanto. Pero la idea es que vayamos adelantando algo clase a clase, así podemos hacer este trabajo que haría en otro momento el tutor o el equipo de investigación. ¿Sí, Carolina? Profe, buenas tardes. Perdón que me conecté tarde porque tuve pregunta. ¿Este trabajo es para hacerlo en grupo o individual? Porque sí, no alcancé a escuchar. De grupos chiquititos, 2 o 3, como máximo. Bien. Bien. Bueno. Y es para entregar a fin de año, pero en junio tiene que estar casi armado. No, fin de cuatrimestre, digo yo, porque esta materia es cuatrimestral. Por eso digo la fecha de junio. Como es cuatrimestral, todo lo que ustedes aprendan yo se los tengo que enseñar en cuatrimestre. Por eso tampoco los mando a investigar propiamente dicho, porque es muy largo. O sea, salir a preguntar y eso, después van a tener otras experiencias con eso. Perfecto. Ahí levantó. Profe, yo te puse el presente. Sí, yo después lo paso tranquila cuando termine la clase, así que no se preocupen. Yo te puse el presente, pero no sé si... Sí. Bueno, sí. Porque como no tengo bien el internet, no sé si te llegó. Sí, acá está en el chat. Bueno, muchas gracias. Yo digo, igual a usted, tengo la suerte de que me acuerdo algo. Yo siempre digo, no se lo olviden de poner porque por ahí mi memoria me acuerdo en este momento, pero algo me acuerdo. Si los vi en clase, si me hablaron en clase, lo más probable es que me acuerde. Pero siempre escriban ahí cualquier cosa en el chat y ahí queda. Bien, ¿alguien más escuché como un micrófono levantado? Yo, profe, buenas tardes. No, le quería hacer una consulta. ¿El lunes 23, entonces es feriado? ¿Lunes 23 de junio? No, esa es la fecha de presentación, el 16-15 feriado. El feriado de Güemes. Perfecto, gracias. De nada. El 23 rendimos y el 30 queda para clase final y recuperatoria. Sí, no, el 16. Si no cambia nada, yo siempre digo es feriado, pero excepto los del 25 de mayo y no sé, el primero de los que quedan ahora, los demás vieron que a veces cambian, algunos los ponen no laborables, feriados. Es medio lío, así que vamos a ir chequeándolo. Pero por ahora es el de Güemes, el de la vuelta de obligado.
Perfecto, entonces lo presentaríamos el 23 al trabajo. El 23 lo presentamos. ¿Todos los grupos el mismo día? Sí, 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 sí. Ok. Sí, porque vamos a hacer una presentación corta, porque yo el trabajo, la mayoría, si lo van haciendo en clase a clase, más o menos ya los conozco, ya lo sé, que defiendan el trabajo y pasen por eso. Les nombraba lo del feriado, de que ahora abrí el calendario de nuevo, que sería el 15. Sí, no, dije todas las fechas mal, dije todas las fechas mal. Un día después lo dije, rinden. Estoy bien. Sí, el 22 y el 15 es feriado. Estaba viendo la columna del martes, porque estoy ahí. Por eso digo, no confíen a veces en 22, lunes 22 rinden, 15 es feriado, el feriado es de Güemes. Les había dicho que el 8, generalmente nosotros tenemos todo cerrado para que sea consulta y ustedes pregunten, yo les dé consejos de cómo presentarlo, cómo defenderlo, y ustedes solo tienen que preparar la defensa. Si no llegan a esa clase, no pasa nada, pero es para que la aprovechen. Yo les insisto con los tiempos, clase a clase voy a hacer eso para que lleguemos todos con todo hecho. Esta materia tiene, como repito esto que ya dije, la posibilidad de promoción. Eso es medio parecido a la del año pasado que tuvimos juntos, que es si se sacan más de 8, si entregan todos los trabajos, cumplen con la asistencia, van trabajando, digo, asistencia también vamos a ir viendo que también tiene que ver con ir trabajando y participando clase a clase una vez que empecemos. Si no, no pueden comprobar la asistencia si vamos a trabajar un día en clase. Y si sacan más de 8, pueden promocionar. Y es promoción directa, no tienen que hacer más nada. Eso es lo bueno con estas materias. Si no, si se sacan más de 6 y tienen asistencia, regularizan que se rinde con el mismo trabajo, nada más que tienen que, además de presentar el trabajo o defender el trabajo, decir teoría, ¿no? Y en la defensa solo les puedo hacer preguntas sobre la teoría de su trabajo, en cambio en la otra no. Y si la rinden libre, por eso si conocen a alguien que no se quiera conectar o algo que pueda, esta materia libre, el trabajo ya es individual. Tienen que hacer un trabajo para la mesa, solos, y defenderla con teoría. Esa es la gran diferencia entre lo regular y libre. Así que yo siempre les insisto en que vayan haciendo, y aunque por ahí les falte un poco y no lleguen por la cursada, las prácticas, lo que sea, aunque sea, vayan clase a clase, hagan lo que puedan para ver si la pueden regularizar y no se pueden presentar con su compañero, rendirla, que es más fácil. Por eso van a elegir compañero o 2 para hacer ese trabajo. Pónganse de acuerdo, eso lo eligen ustedes como les quede más cómodo. ¿Cuántos van a hacer? De 2 o 3 se trabaja bien. Yo por ahí antes decía solamente 2, pero después vi que algunos trabajos de 3 también y se reparte un poco más, así que van decidiendo ustedes. Y van a pensar en una temática dentro de su futura profesión que les interese. Cuanto más cercano a algo que ya vieron en las prácticas o de alguno de los que está trabajando que ve, es mucho más fácil de pensar qué queremos investigar. Después vamos a ver cómo vamos a ir haciendo el paso a paso. Por ahora solo tenemos que ir resolviendo esto. Si la semana que viene, que voy a venir con el puntapié inicial de esto, estamos un poco más empapados en ese tema y podemos imaginarnos mejor lo que es este paso a paso. El primer paso es la observación del método científico, como recién vimos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esta búsqueda temática. La observación científica es cuando registramos, descubrimos algo que está pasando, ¿no? Porque lo que queremos hacer es entender mejor eso que está pasando. Y para eso, teniendo en cuenta que, yo les digo, generalmente este tipo de investigaciones que nosotros podemos hacer, y lo más fácil de plantear por un tema de recursos, es pensar en investigaciones aplicadas. Cuando vemos algún problema, algo que está pasando, cuando digo problema no tiene que ser algo tremendo, sino algo que no coincide la teoría con la realidad, que no están los recursos que deberían estar, que se podrían mejorar, no sé, los tiempos de trabajo, la comunicación en el trabajo, algo que ustedes perciban. Y ahí yo tengo como, voy a decirle un tip para encontrar qué queremos investigar, que es hacer algunas preguntas que esto, una vez que ya tengan el grupo, pueden juntarse a preguntarse sobre los lugares donde están haciendo prácticas o trabajan. Cuando ven algo,
lo primero que digo yo que nos tenemos que preguntar, bueno, es ¿a dónde? Por ejemplo, en la institución donde trabajo. ¿A quiénes o a qué? Puede ser, le está pasando a personas, o a máquinas, o a procesos. Este proceso hay algo que funciona mal. ¿A qué? A los recursos, faltan recursos. ¿A quiénes? Bueno, hay mala comunicación entre los empleados. ¿Cuándo? Si es algo que, yo siempre digo el cuándo, medio que es este año, nosotros pensamos, pero puede ser que ustedes piensen algo que ya haya pasado. ¿Y qué les está pasando? Con esas preguntas nos vamos a acercar al problema, que es la parte fundamental de toda investigación. El problema de investigación, que la semana que viene vamos a ver qué es un problema de investigación, cómo se redacta. Pero si tenemos estas preguntas, nos ayuda a encontrar el problema y la temática. Es como un acercamiento a lo que queremos investigar. ¿Por qué la problemática y este paso anterior, la temática es lo primero que tenemos que saber? Es porque para investigar algo tenemos que buscar mucha información. Tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica, tenemos que leer sobre el tema, saber sobre el tema. Por eso sí, lo que está pasando, que ustedes notan, tiene que ver con, por ejemplo, un proceso que todavía, por estar en segundo año, no vieron, yo iría con otra cosa que ya conocen, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que usted quiere investigar, sí, es un proceso con algún procedimiento de esterilización que todavía les falta porque todavía no llegaron en la carrera, entonces por ahí tengan que investigar de eso, aprender de algo que todavía ni siquiera aprendieron en la carrera o que les hace falta información para saber y se van a complicar. Piensen siempre en cosas que ustedes saben explicar, o sea, un proceso de esterilización que ya sepan y ven que en algún lugar faltan recursos. O yo les pongo el ejemplo de comunicación porque es lo que vimos juntos. El año pasado tuvimos un montón de charlas de problemas de investigación, de comunicación. No es que sí o sí tienen que ir a eso, pero de lo que charlamos al menos había. Entonces, bueno, una pregunta puede surgir de ahí, ¿no? Cosas que ustedes ven que están pasando y digan, bueno, esto que me enseñaron que se hace así, acá lo estamos haciendo de otra manera diferente. La pregunta puede ser, y ahí nos acercamos a la temática, algo está pasando, ¿no? Para la semana que viene, entonces, necesito que tengan los grupos armados, y una vez que arman los grupos, si ya tienen grupos, podemos utilizar la última parte de la clase, si no hay preguntas, para que ya vayan charlando con los grupos y puedan aprovechar estos últimos minutos para no empezar otro tema, porque hoy les di, cuando lean es mucha información lo que les di hoy junta, y ya podemos ir pensando en alguna temática, ¿no? No es necesario que ya traigan estas preguntas con respuesta, solamente es para guiarlos. Pueden traer una temática más general y de ahí van a ver qué sale, qué preguntas le podemos hacer a eso. Pueden traer solamente, no sé, algo que noten, observar el fenómeno. Muchas veces yo le digo, estas preguntas les convienen por ahí porque nos achican, pero es desde donde ustedes quieran que salga esa futura pregunta. Para poner un ejemplo, lo que yo dije hoy de ejemplo es de una noticia que surgió ahora. La clase pasada que hicimos el trabajo de conocimiento surgió de casos que ustedes habían visto y les generó intriga, ¿no? Obviamente no tenía que ver por las características de la consigna con cosas que ustedes trabajen, pero muchas investigaciones surgen de eso. Noto que hay algo ahí que sale fuera de lo común o que no debería estar pasando. O al revés, noto que hay algo que hace que en esta central de esterilización funcione muy bien y quiero saber qué es, porque después lo puedo llevar a otras. Pero todavía no sé bien qué es. ¿Es un conjunto de cosas? ¿Es una sola cosa? Bueno, me hago preguntas sobre eso, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo primero que les voy a hacer es le voy a publicar, bueno, la imagen de conocimiento que vimos hoy, porque yo siempre digo todo lo que yo muestro lo subo, pero ya está todo en la clase 2. Era para hacer el link con
este concepto de ciencia. Hoy les repasé también acá todo lo que vimos, el concepto de ciencia, método científico, los pasos, la investigación científica, la elección de temática, la revisión lo voy a dejar, lo agregué, pero lo voy a dejar para la clase que viene cuando ya hayan pensado en temática. Los capítulos donde pueden ir a leer más sobre el tema, sobre todo lo que vimos hoy. Así que acá les publico esto. Y ahora ya voy, que vi que alguien había levantado la mano, vuelvo al que me levantó. Y les voy a publicar un apartado para que vayan poniendo los grupos y ya, si alguno faltó, se entera también, o si alguno quedó sin grupo, ya sabe, en los comentarios van dejando cómo formaron los grupos, ¿sí? ¿Alguien había levantado la mano mientras yo fui a publicar eso? Que escuché. No, yo, profe, Sí. me surge la duda, a ver, yo me estoy haciendo una idea de tratar de ver algo, un procedimiento, por ejemplo, que se hace mal. ¿Eso sería una investigación científica si ya está aplicado pero no se está cumpliendo? Sí, si ves que una vez se hizo mal es una casualidad, como digo siempre. Si ves que constantemente se hace mal algo, y no sé si mal, porque supongo que si tienen que esterilizar, esterilizado está, pero se hace diferente, ahí hay un tema de observación. Por ahora nos quedamos en eso. Bueno, ¿dónde pasa? ¿Qué está pasando? Ya ahí tenemos las primeras preguntas, nos acercamos a esa temática. Como para utilizar este ejemplo, si ese procedimiento que se hace mal o que se hace diferente de lo que le enseñaron, ya lo sabe, ya ahí... Sí, claro, está hecho el procedimiento, pero digamos de parte de nuestra central, pero afuera vemos que no se hace o no se recibe el material como tiene que ser. Sería poner en conocimiento un área, o sea, no sé si sería una parte investigativa nuestra. Por ahí me surge la duda en ese... Sí, depende de lo que está pasando. Si lo que está pasando es que ustedes le dijeron cómo se hace y no lo hacen por desidia, ya ahí no hay... Podemos preguntarnos ya no sobre el procedimiento. No, puede ser por falta de conocimiento del agente externo, digamos. Bueno, ahí tenemos una pregunta. Eso sería una... Ah, bien. Si no sabemos por qué pasa, si no sabemos cuántos son los otros involucrados, qué está pasando en otras áreas, podemos acercarnos a algo. Bueno, lo ponemos en general. ¿Qué pasa en las otras áreas? ¿Cómo es la comunicación entre áreas? ¿Cuál es el conocimiento de otras áreas sobre cómo tiene que llegar, por ejemplo, el material a la central? Lo que sí, y tomo esto, no sé qué procedimiento es, pero si ese procedimiento que ustedes ven, tanto que se hace mal desde la central, mal o no, o diferente, porque muchas veces no es que, insisto, que sea mal, sino diferente, también podemos pensar de otra manera. Bueno, quizás hay una razón para que sea diferente, pero sí siempre que el ejemplo de donde partan sea, no quiero insistir mucho en esto, así no les resulta tan difícil, algo que sepan, ¿no? Un procedimiento que ya hayan dado o que ya hayan trabajado mucho en. Sobre todo yo diría que hayan dado porque ahí también tienen toda la parte teórica. Por ahí los que ya trabajan en esterilización tienen toda la parte práctica, pero les falta la teórica también. Por ahí es bastante, yo siempre digo, el doble de trabajo, es entender algo que todavía no vieron. Por ahora, después, vieron que yo dije, esto lo borro, así lo hacemos después. Una vez que tenemos la temática, hay una revisión bibliográfica, que es, primero, si es algo que veo, también asegurarse, hacer 2 o 3 preguntas exploratorias en el lugar, para ver si pasa siempre esto, si es algo casual. Si yo recién empiezo las prácticas en algún lugar y veo algo, capaz que es algo que está pasando estos meses porque falta, no sé, está con licencia el que organizaba todo. Entonces hago unas primeras preguntas exploratorias. Voy a empezar a buscar material de lo que ya vi en la carrera, en internet de fuentes confiables sobre la temática para saber más. Veo si alguien investigó ya sobre ese tema. Puede ser que yo quiera investigar sobre algo que ya alguien preguntó. Después vamos a ver por qué eso es medio difícil, planteándolo así, cuando veamos programa de investigación, pero también puede ser. Y esa parte de la revisión bibliográfica y la búsqueda de antecedentes es fundamental porque hace que yo sepa del tema que voy a hablar. Si yo no sé del tema del que voy a hablar,
no puedo hacerle preguntas. ¿Vieron cuando les decía lo de los niveles de la pileta? Si yo no exploré el tema, no sé qué es, no puedo preguntarme cómo es. Si yo no sé qué es, cómo es, cuándo, datos más precisos, no puedo preguntarme por qué pasa, ¿sí? Entonces, son cosas que vamos charlando tema por tema. Bien. Entonces, como tarea para estos últimos minutos de clase, si se quieren organizar también, lo podemos hacer todos juntos. Si tienen grupos ya más chiquitos, ya sería, está bueno si siguen con los mismos grupos, así no se desorganizan, ¿no? Que eso también a veces pasa, que tenemos grupos diferentes, así que por eso siempre los dejo a ustedes elegir grupo. Y vayan, es fundamental que los anotemos ahí, porque como no les pongo sí o sí grupos de A2, grupos de A3, por ahí quede algunos sin grupo, ¿no? Ustedes son los que se anotaron y los que están viniendo, 18. El único que no estaba viniendo escribió a ver si podía entregar, así que yo supongo que va a empezar, que es Richard, que no lo veo y tampoco, pero hoy escribió si podía entregar, así que bueno, hablen también con él. Así que por ahí queda alguien o que no vino hoy, queda afuera, entonces vayan poniendo ahí los grupos para organizarnos. Y pensando, traigan 2 o 3 de última, porque la semana que viene con lo que vamos del programa de investigación, le vamos a dar forma también a esas temáticas que traemos. Bien, veo ahí algunas reacciones y las caras, creo que vamos bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos de parte de teoría? De nuevo vuelvo a preguntar si se entendió todo. Eso es fundamental porque les va a ayudar también a buscar temática. Bueno, no sé si quieren organizar a los grupos, si quieren tomarse, si no, yo lo que siempre les ofrezco cuando trabajamos y es medio al final de la clase, yo me quedo por si tienen alguna duda. Si ya tienen grupo y quieren irse a charlar o whatsappear sobre alguna temática y volver, yo hasta las 4:20 me quedo conectada, cosa que a ustedes les sirva estos últimos minutos. Si ya tienen grupo, pueden ir a charlar sobre eso y aprovechar. Como siempre yo digo eso, como les convenga a ustedes, porque yo sé que las características que tenemos acá en esta carrera es que al ser 100% virtual, las clases por ahí no es que estamos en el aula y después tienen otra clase, así que algunos están trabajando, entre otros en sus casas, así que si lo quieren hacer en algún momento de la semana, también. Pero yo me ofrezco yo me quedo hasta las 4:20, que es el horario de clase, mientras paso la asistencia, todo. Y si ustedes ya quieren charlar sobre algo del tema o del grupo, o quieren leer lo que vimos hoy y les surge alguna duda, vuelven y me preguntan. Si no, los dejo con esa tarea de armar grupos, pensar temáticas, pensar problemáticas, algo que hayan observado que les llame la atención, no tiene por qué ser problema en el sentido que sea algo malo, algo que hayan observado y digan, bueno, esto sale de lo común y lo vemos la semana que viene y vamos a seguir hablando sobre estos pasos en el método científico. Gracias, profe. De nada. Bueno, buena semana y cualquier cosa vuelven y me preguntan, ¿sí? Si no, los despido hasta el lunes que viene y ahí seguimos hablando. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Adiós. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe.